Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles como siempre. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar pendiente de nuestra señal en esta mañana de día lunes 25 de marzo de 2019. Como siempre les reitero mi deseo para que todo lo que en esta semana usted se proponga pues pueda de alguna manera cumplirse a cabalidad. Recuerde colocar a Dios en el centro de sus actividades. Esta mañana de día lunes me acompañan el licenciado Rafael Ernesto Boches, economista, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias, Rafael, por acompañarnos. Encantado, Ernesto. También me acompaña el ingeniero Jorge de Villacorta. Gracias por acompañarme. Jorge. Un gusto, la orden. Bueno, 94 millones de dólares más es lo que van a recibir las alcaldías en el presupuesto que corresponde al año 2020. Esto luego que la Asamblea Legislativa aprobara la semana pasada un incremento a el FODES del 2%. Este aumento del FODES, hecho de una manera tan irresponsable, lo calificó así el presidente electo Nayib Bukele y dijo que va a afectar el reporte, por cierto, del Fondo Monetario Internacional y subirá las tasas de interés de los eurobonos que El Salvador va a colocar a propósito dentro de 2 meses, es decir, en mayo. Bueno, a eso se suma también que instituciones como FUSADES consideran inconveniente este incremento. La primera objeción que plantea FUSADES en su documento es que durante los últimos 10 años se ha observado un incremento significativo de la deuda pública municipal, ¿verdad? Y se ha convertido en una fuente de vulnerabilidad para las finanzas del país. Eso solo para citar un ejemplo de las discusiones que se están generando alrededor de este incremento del FODES y que por supuesto por el lado de las alcaldías pues existe mucha satisfacción. Así es que ese es parte de uno de los temas que vamos a tener esta mañana con nuestros invitados. Aprovecho para exhortarles a ustedes a que ocupen las redes sociales para que puedan formular sus comentarios y preguntas y puedan abonar y compartir con nosotros los diferentes ángulos de lo que vamos a sostener con nuestros invitados. @Diálogo21, @Neto López Radio. A ver, ¿cuál es la lectura que ustedes tienen después de esta, digamos, acción y reacción que ha causado el incremento del FODES? Yo planteaba unos ejemplos ahí como FUSADES, como el presidente en algún momento también ha expresado su inconformidad por esto y ha solicitado que el mismo presidente de la República pues vete este acuerdo. Vamos a ver, comenzamos, Rafael. Bueno, Ernesto, yo creo que este es un tema sumamente importante para el país y por lo tanto yo diría que desde la perspectiva ciudadana lo deseable es que el incremento del FODES se diera en el marco de un acuerdo de país. ¿Un acuerdo de país para qué? Yo diría para desmontar el modelo centralista. ¿Y qué es el modelo centralista? Es que las decisiones y el poder político está concentrado en pocas manos y hay concentración de la actividad económica en el área metropolitana de San Salvador. Es decir, es importante abrir las oportunidades de la población en el interior de El Salvador, que es uno de los elementos que está generando también la migración irregular. Por lo tanto, atrás de la discusión del FODES es un elemento o es un razonamiento, yo diría, de interés nacional. Y me estoy permitiendo hacer este marco, Ernesto, ingeniero, porque creo que es importante dar un contexto y luego, tal vez en el segundo bloque, entrar en detenimiento. Menciono esto porque también es cierto que los gobiernos de Arena y del FMLN lo que promovieron fue el municipalismo. Es decir, es muy diferente promover el desarrollo local al municipalismo. Y en este sentido, esta aprobación se da en un contexto de transición. Por lo tanto, es bastante difícil entrar a un racionamiento eminentemente técnico cuando
atrás de esta aprobación hay un interés político que lo vamos a ver a continuación. Pero yo quisiera destacar dos elementos. Por ejemplo, en el Plan Cuscatlán, que es la guía, la plataforma programática del presidente electo, ahí textualmente apoya, por ejemplo, la discusión del proyecto o de la ley marco de descentralización del país e incluso plantea el impuesto predial. Por lo tanto, sin lugar a duda que para entrar a echar a andar el Plan Cuscatlán se necesita discutir la asignación de fondos y si va a tener una orientación hacia el desarrollo local, pues entonces no sería tan contradictorio que si no las formas y el destino de los condicionamientos para el incremento del FODES. En este sentido, yo diría que hay un elemento incuestionable en toda esta discusión, que es que no se ha evaluado el impacto del FODES. Y para que tengan una idea los amigos televidentes, entre 2016 y el 2019 se habrían destinado cerca de 4.000 millones de dólares para el FODES. En promedio eso equivaldría, para que tal vez quede la idea, es como que cada año hubiera un Fomilenio en El Salvador. O sea, es una cantidad de recursos importantes. Suena bonito esa cantidad, 4.000 millones de dólares. En este periodo de 14 años. Invertidos localmente. Localmente es como que estuviésemos a ver dónde viviendo. Entonces yo creo, pero las necesidades son grandes también. Yo creo que ahí viene una discusión fuerte en términos de que convendría a la evaluación y, por ejemplo, ¿por qué no encomendar, digamos, a un binomio Fusades y UCA, por decir algo, para que procedan a evaluar, digamos, porque también hay este incremento, Ernesto, entra en vigencia hasta el 2020. O sea que se podría tener unos 5 meses, digamos, para entrar una evaluación y establecer condicionamientos más específicos para la aprobación o el incremento del FODES. A ver, hay que recordar también que con este acuerdo, Jorge, es una partida que se va a manejar con contrapartidas. Al menos así se dejó en el acuerdo legislativo aprobado. ¿No es esto una garantía? Es decir, es un fondo que ahí va a estar, que no va a entrar, como decimos, al fondo común municipal, ¿no? En teoría puede servir, el problema es en la práctica. Digo esto porque los municipios, tal como se está señalando, su número, su ubicación geográfica, perdónenme, es un sistema ya obsoleto. Es necesaria una revisión y una instalación distinta. Yo me acuerdo que en la Comisión Nacional de Desarrollo, cuando elaboramos un anteproyecto, una propuesta de una ley de ordenamiento territorial, señalábamos la necesidad de tener una concepción distinta, de establecer regiones y en estas regiones establecer con mancomunidades municipales. No se podían eliminar, pero por lo menos mancomunidades que manejaran entonces el tema de los recursos de distinta manera. No hay ninguna duda que hay sectores urbanos rurales cuyos ingresos a esos municipios son muy magros, reducidos. Por allá en el norte de San Vicente tuve la oportunidad de estar hace como un mes y la alcaldesa me decía, mire, aquí el ingreso son $27 mensuales. Y tenía que pagar una planilla, tenía que pagar. Y me dice, la gente aquí viene todos los días a tocar la puerta, ¿qué quiere lámina? ¿Qué quiere que le arreglen la calle? Y entonces, cuando uno les dice, mire, no hay recursos, hay que ir en orden, y salen recordándole a la familia y obviamente a la madre, a la alcaldesa. Digo esto porque es evidente la necesidad de recursos en ciertos municipios donde, mientras no exista toda una política de desarrollo del territorio ordenado, es decir, que se aplique, porque esa ley de ordenamiento territorial tal como quedó
la reformaron tanto que no cumple con sus funciones y se necesita entonces un nuevo diseño de geografía política para que podamos tener claridad de dónde se necesitan los recursos, de qué tipo de recursos se necesita, y eso tiene que ver con la concepción del desarrollo del país, de cuáles son las prioridades de desarrollo nacional. Estamos hablando que se necesita inversión. Bueno, hay otros ejemplos como Uruguay, donde la inversión externa se orientó hacia el interior del país con beneficios. No es lo mismo instalar una planta en Soyapango que instalarla en el norte de Morazán. Entonces, con beneficios y atractivos para eso. Pero eso implica una concepción de desarrollo, claro, no simplemente de municipalismo, tal como aquí se ha dicho, sino que de verdadero desarrollo local. Entonces, ese tipo de cosas hace que este tema del FODES pues caiga en lo de siempre. Pero sirve para salarios, ¿sí? Sirve para pagar. Yo entendería que con esos candados que le han puesto, como usted dice, en teoría así es. En teoría eso va a ser así. En la práctica yo le garantizo otra cosa. Y bueno, mientras usted tampoco no tenga una evaluación de cuáles han sido los resultados desde la aplicación del FODES, cuáles han sido los beneficios, dónde están los niveles de desarrollo de esas zonas, pues hombre, no le veo como mucho sentido. Difícilmente no vas a ver mucha garantía. ¿Comprenden ustedes la postura del presidente electo Nayib Bukele? Dice en uno de sus tantos tweets, dice, ellos saben las graves consecuencias macroeconómicas que esto tendrá para nuestro país, empezando porque a partir de mañana, decía él en referencia cuando fue colocado este tweet, nuestros empréstitos y los rollovers, dice, de la deuda externa pagarán más intereses, dejando un impacto mucho mayor a los 93 millones de dólares aprobados. ¿Comprenden ustedes la postura del presidente electo, don Rafael? Sí, yo creo que, vamos a ver, yo creo que hay una perspectiva política y una económica. Desde el ángulo eminentemente político, esta decisión que han tomado, creo que fueron 66 votos, si no mal recuerdo, o sea que superan, digamos, el voto calificado, yo creo que es una expresión del nuevo mapa político de El Salvador. De lo que viene por delante. Porque recordemos, Ernesto, ingeniero, de que el gobierno entrante no va a tener representación, digamos, en términos partidarios en la Asamblea Legislativa ni en los municipios. Es decir, el Partido de Nuevas Ideas, por ejemplo, no tiene ningún diputado ni ningún alcalde o ningún representante en los consejos municipales. Por otra parte, yo diría de que esta fue una maniobra táctica por parte de la Asamblea Legislativa y de los partidos políticos que lo aprobaron en términos, si nosotros retrocedemos el cassette, toda la gente estaba dándole seguimiento al viaje del presidente electo, al primer viaje, y entretenidos con la ley de agua. Ese era estaba enfocada la opinión pública. El punto atractivo, ¿no? La opinión pública el top of mind de la semana fue ahí estaban entretenidos y de repente salieron con la aprobación del FODES. Ahora, en relación a su pregunta, ya por el ángulo económico, realmente el endeudamiento de las municipalidades supera los 525 millones de dólares. El endeudamiento del país está arriba del 70%, con una recomendación del Fondo Monetario Internacional de la semana anterior de entrar realmente al ajuste fiscal y de tomar ciertas medidas importantes, incluso en consideración del impuesto predial. Entonces, yo creo que esto hace de que se necesite entrar a una discusión, realmente un entendimiento entre las fuerzas políticas y el gobierno entrante. Yo les repito, el plan Cuscatlán, para llevarlo a cabo, solo pongamos los proyectos insignias en términos locales del plan Cuscatlán, necesitan una coinversión en términos de llevarlo a cabo. Por lo tanto, cuando se hace un verdadero examen de país, sí se ve que hay necesidades. Claro. Hay que ver el momento. El momento y las condiciones. Por ejemplo, FUSADES hace unos señalamientos bastante
fuertes en términos de que dice de que hay un incumplimiento de la ley FODES al ejecutarlo y que señala también falta de transparencia en el manejo. Sí. Esos señalamientos son bastante fuertes porque realmente también es cierto de las necesidades y del rol importante de los gobiernos locales en el desarrollo local, valga la redundancia. En ese sentido, yo le voy a poner un último ejemplo. Vino el presidente electo de su gira a México y abrazó la iniciativa de López Obrador de llevar a cabo un programa de desarrollo en la zona sur de México y de Centroamérica de acuerdo con Estados Unidos y Centroamérica. ¿Y cuál es el fondo de ese planteamiento, de esa iniciativa promovida por López Obrador? Es que para frenar la migración irregular se necesita mejorar la calidad de vida en el lugar de origen de los migrantes. Bueno, para mejorar la calidad de vida en el lugar de origen de los migrantes, ese es desarrollo local. Entonces, sí, van a poner como contrapartida, por ejemplo, las inversiones públicas en los territorios en El Salvador, ese podría ser un motivo de acuerdo no solo nacional, sino regional. Por lo tanto, yo creo que el presidente electo sabe perfectamente de la importancia del desarrollo local para su gestión. A ver, Fusades dice también que las finanzas públicas del país atraviesan un periodo de notable deterioro, ya que la deuda pública ha crecido significativamente, que es otro elemento que, por cierto, ahí está en un dato estadístico. Jorge, ¿es esto una jugada política astuta, dañina de los partidos políticos para comprometer las finanzas del nuevo gobierno? Yo creo que hay de todo. Hay de todo. Y en la cabeza hay de todo, desde que pensarán de obstaculizar o de darle problemas al presidente electo, hasta otros que simplemente están pensando ya en las elecciones del 21. Bueno, recordemos dónde va a ir a eso, y entonces los gobiernos municipales quedar bien son con los el brazos alcalde. electorales. Eso es bien importante que la población lo tenga claro. Los gobiernos municipales son los brazos electorales que territorialmente tienen los partidos y especialmente los diputados. ¿Sí? Pero es el brazo electoral de ellos. Ese es otro paradigma que vamos a ver si se rompe o no. Y si hay vez. más plata, hay más inversión, hay más motivación, hay más compromiso, diría yo. Sí, Neto, pero a ver, despacio. Ese es una especie de paradigma, al igual que otros que ya se rompieron en el tema electoral, donde se dice, mire, los alcaldes arrastran los votos para los diputados. Así ha sido, pero ahora no lo sabemos. Las cosas han ido cambiando en la opinión pública y en la voluntad de la gente para votar. Es evidente que nuevas ideas y los que trabajan con ellos pues, están ya en campaña, y esa campaña parte por mantener la molestia de la gente con los partidos políticos, lo que hemos dicho, encachimbamiento con los partidos, mantenerlo en los próximos 20 meses hasta llegar en el 21, y a la par de eso, el otro mecanismo es el desprestigiar todo lo posible a los diputados o alcaldes en su momento, pero más diputados, porque lo que les interesa nuevas ideas es tener un grupo de parlamentarios que esperan incluso supere la mitad más uno, es decir, 43, cosa que aritméticamente es muy difícil, pero bueno, entonces ahí hay intereses de carácter político, y obviamente los otros partidos creen que alimentando a sus alcaldes, manteniendo, porque en este momento yo le garantizo que hay casi 200 y no más alcaldías en manos de todo el resto de partidos, y por consiguiente el estarlos alimentando garantizan que esos alcaldes trabajen desde ya estos próximos 20 meses sirviendo a la gente, atendiendo, satisfaciendo esas necesidades, de manera de tener votos garantizados por lo menos para diputados. Digo, para alcaldes, para diputados yo lo dudo. Eso creo que es. Ahora, desde el punto de vista técnico fiscal, no hay ninguna duda de que esto es un problema. Mire, del presupuesto de la nación, ya le tiene 6% obligatorio para la Corte Suprema de Justicia. Ahora
Si lo aprueban, digo, si el presidente lo manda a publicar, 10%. Okay. La deuda del servicio anda por 20%. Usted tiene ya comprometidos, Sí. 36% del presupuesto. Y en los salarios, mis queridos televidentes, ¿cuánto tiene que gastar el gobierno en salarios, arrendamientos, etcétera, etcétera? ¿Cuánto le queda entonces para inversión al presidente? Jorge, menos del 10%. Y Rafael, nuestro buen amigo Mauricio Chusí ha sido bien contundente con sus mensajes, ¿verdad? En sus cuentas, por cierto. Este es uno de los que logramos captar en su cuenta de Twitter. Decía don Mauricio, hoy vimos con claridad quién manda en Arena y en el FMLN. Los dirigentes que rechazaron los votantes el 3 de febrero. Los que solo piensan en sus bolsillos y en los de sus correligionarios. Se morirán juntos, dice. Una sentencia bastante, ¿no?, contundente. Es lo que digo. Hay toda una tendencia hacia eso, a que se sigan deteriorando los partidos políticos. Ya veremos, porque también al final la gente lo que quiere es que le resuelvan problemas concretos. Claro. Y si eso se los van a resolver a través de los recursos y hacen buen uso del FODES, tal vez. Sí. Pero mire, a mí me preocupa esto del FODES porque uno encuentra que de repente hay salarios de alcaldes que ganan más que el presidente de la República. Más de $5,000 mensuales con poblaciones que no llegan ni a 1,000 ciudadanos. Me parece que no podemos seguir en ese desorden. Hay que reducir o establecer parámetros para que los salarios, no digamos las dietas. Resulta que los concejales se recetan dietas de $500 por sesión. Entonces son $2,000 por cada uno de los regidores, más lo que gana el alcalde. Entonces, perdóneme, sí, ahí se va buena parte de los recursos. Claro, hay una caricatura pero muy controversial de Salomón que publica uno de nuestros periódicos este día, donde hace una muy buena, digamos, relación peyorativa, ¿no?, de cómo están las finanzas del Estado, cómo está el país y cómo estamos nosotros. Ahí están las alcaldías, un 10% más del FODES en un balde de leche y una vaca que lejos de dar leche lo que da es lástima. Ahora, una última cosita. No solo una cosa es lo que dice el plan Cuscatlán. El problema es que el presidente electo durante la campaña fue mencionando distintas acciones. Sí. Y una de las acciones implicaba llevar de 8 al 10% el FODES. O sea, estableció un compromiso, que no es lo mismo mandarla a llamar que bailar con ella, esa es otra cosa. Pero hay una... Ahora, ¿cómo se puede hacer? Porque el presidente puede vetar o puede mandar con observación a la asamblea. ¿Por qué no hacerlo de manera progresiva? ¿Por qué no decir, mire, sí, 2%, pero este año será con el 0.5? El 2020, ¿va? Y dividir el 2 en 4 cuotas, de manera tal que corresponda también al crecimiento de la economía, porque si la economía crece, hombre, ya no tiene usted 70 de deuda, sino que menos, porque creció el PIB y tendrá recursos. Y se aplica la reforma, la ley predial, del impuesto predial, pues ahí hay recursos. Vuelvo de nuevo a hacerles la pregunta a ambos. ¿Ustedes creen que esta fue una jugada astuta de los partidos, dañina para algunos, a efecto de ver comprometer al nuevo gobierno y por supuesto también territorialmente hablando, electoralmente hablando, reforzarse ellos? Pero yo creo que lo importante, insisto, es que esta medida sea parte de un acuerdo de país y las condiciones, a mi criterio, están dadas. ¿Por qué digo esto? Por una parte, esta iniciativa viene promovida por comures y respaldada por diputados. Y ellos conocen el país y sienten las necesidades de la población. Quienes apoyan el desarrollo local y están de acuerdo con el desmontaje del modelo centralista, lógicamente que abren y ven esto como una oportunidad de avance. Pero también hay que reconocer de que hay intereses o, por ejemplo, los macroeconomistas siempre van a estar analizando la parte fiscal y financiera
y van a dar una y otras razones para impedir, digamos, la descentralización, el desarrollo local, y esto ha sido una constante por años. En este sentido, lo que importa es, veamos el país. O sea, ¿por qué está emigrando la población? Por inseguridad, por falta de empleo y por desesperanza en sus lugares de origen. ¿Cuáles son los lugares de origen? Es el territorio, es el país. Y la expresión del Estado que está más cerca de la población y que atiende las necesidades de toda la gente son los municipios. Entonces, yo creo que el planteamiento del presidente electo es pertinente y debería de abrir un diálogo positivo, por ejemplo, con el gobierno saliente, con los partidos políticos, con Comures, para que discutan a fondo, porque no solo es la parte del FODES, está el planteamiento del impuesto predial, está la deuda municipal, está el fortalecimiento de las capacidades de los municipios, está la transparencia en el uso de los recursos, está el plan de inversiones públicas, nada menos el Fondo Monetario Internacional pone la recomendación de la necesidad de armonizar la inversión nacional con la inversión municipal, y eso se hace a través de planes de desarrollo local. El mismo, digamos, fondo, según algunas estadísticas de organismos, la deuda de las alcaldías anda alrededor de los 285 millones de dólares, solo en los últimos 7 años de deuda. Anda alrededor de los 525 millones de dólares. Aquí tengo un dato, en los últimos 7 años la deuda de la alcaldía de todo el país incrementó en 285. Incrementó. Y llega a esa suma. Pero ese es un punto, por eso yo lo menciono, de interés nacional. Yo creo que esto abre la oportunidad para un diálogo constructivo de interés de país, porque si no hay coherencia por parte del gobierno entrante de cómo abordar el tema del desarrollo local, lo que vamos a tener, por lo menos en los primeros 2 años, es una ingobernabilidad en términos de la separación entre el gobierno nacional y los municipios. También otro economista de mucho respeto, nuestro buen amigo Rommel Rodríguez de Funde, decía recientemente cuando se le consultó, esto podría provocar que alguna persona presente una demanda porque contraviene la ley de responsabilidad fiscal. Un poco en ese sentido vamos a hablar cuando regresemos. Voy a hacer una pausa comercial. Aprovecho también para poder examinar desde otro ángulo este tema. Aprovecho a invitarlos a ustedes a que me acompañen a sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Hoy a las 6 de la tarde, Astrid Dávalos y este servidor vamos a conversar precisamente sobre este tema con los siguientes invitados. El ex alcalde de San Salvador, ¿tenemos listo? Ahí está, ¿verdad? Carlos Rivas Zamora. Él es abogado y ex alcalde de San Salvador, va a acompañarnos. Estará con nosotros también nuestro buen amigo Alberto Arene, economista, y por supuesto también nuestro buen amigo Francisco Bolaños. Él es empresario y conocedor de temas de país. Así es que Francisco Bolaños, Alberto Arene, Carlos Rivas Zamora en directo con Ernesto López Radio, hoy a las 6 de la tarde, no se lo pierda, por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Me voy a una pausa y cuando regresemos vamos a tener informe de tráfico y por supuesto vamos a tener también esa importante información de cómo están nuestras calles y avenidas. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces hasta esta importante zona del Boulevard San Romero, que por cierto ayer se celebró un aniversario más, ¿verdad? Hubo mucha actividad relacionada con toda esa trabajo y esa actividad pastoral que tuvo Monseñor Romero a su paso por todo el trabajo que desarrolló.
Así es que vamos a, desde luego, a dejarles con estas imágenes que ponen en perspectiva cómo está el tráfico por el Boulevard San Romero. Ahí está, esto es parte de lo que recibimos a esta hora de la mañana. Tome en consideración usted si se desplaza por esta importante zona. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana y en esta primera parte, como siempre, acompañándome Rafael Ernesto Goches y Jorge Villacorta. En una segunda parte vamos a tener a la Procuradora General de la República y actual candidata a una reelección dentro de la Procuraduría General de la República, la licenciada Sonia Cortés de Madrid. Vamos a hablar con ella de su aspiración a la reelección para un cuarto cargo sería de resultar reelecta por la Asamblea Legislativa y los partidos que están abiertos a hacer las valoraciones respectivas de todos los candidatos a la Procuraduría General de la República. A ver, sí, me había quedado con el tema con relación a lo que pueda venir. Decía Rommel, bueno, esto podría provocar que alguna persona presente una demanda porque contraviene la ley de responsabilidad fiscal. Tenemos una ley de responsabilidad fiscal ahí a la mano. Bueno, no sé, ahí de la perspectiva económica me es bien difícil plantear lo de la responsabilidad social, responsabilidad fiscal, pero sí hay un elemento, yo creo, bien importante. Yo creo que El Salvador vive un momento de transición, viene el gobierno entrante del presidente Bukele. Yo diría que es propicio para que se siente Comures, el presidente electo y la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, esos tres actores que se sentaran, porque en este acuerdo, en esta aprobación del incremento del FODES, el 2% es exclusivamente para inversiones. Y ponen algunos candados en términos de que no puede usarse para contratación de personal, para pignorar el FODES, etc. Pero creo yo que el momento es propicio justamente para el acuerdo de país, para evaluar el FODES. Yo creo que si va a entrar en el 2020, hay un espacio suficiente en términos de analizarlo objetivamente, porque incluso yo creo que la observación del mismo Monseñor Escobar Arla iba en ese sentido, de que es una medida de interés nacional y que no se tienen los criterios suficientes para, porque puede ser en planteamiento, es que hay que reforzar el desarrollo local, pero no solo a través de unas medidas puntuales. En ese sentido yo creo de que sería pertinente crear una mesa entre el presidente electo, Comures, y la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa y dar lugar a una discusión y a un acuerdo de país. Yo estoy seguro de que podría llegarse a un entendimiento en el cual todos van a salir satisfechos y apostarle al desarrollo local como una de la primer inicio en el quinquenio, una señal positiva que se va a responder a las necesidades de la población. Pero totalmente de acuerdo, creo que eso es indispensable. Pero tengamos en cuenta que el presupuesto del 2020 hay que comenzar a trabajarlo a más tardar en junio. Si inmediatamente que llega la nueva administración, tiene que comenzar a orientar, a plantear las grandes líneas que le sirven a los ministros y sus límites, grandes líneas y límites para comenzar a preparar el presupuesto del siguiente año.
Porque recuerden que el proyecto de ley de presupuesto se debe de presentar el último día de septiembre. Por consiguiente, son los meses de junio, julio, agosto, y bueno, ya para septiembre ya eso está prácticamente listo. Me parece entonces que urge el que se sienten a revisar este tema. Si bien es cierto, se implementará a partir del próximo año, sí, pero el presupuesto para ese próximo año se diseña de junio en adelante, de tal manera que es una de las tareas inmediatas que el equipo de gobierno del presidente Bukele tendrá que asumir de inmediato. Bueno, y esto se suma a otros aspectos con los cuales va a tener que lidiar el nuevo gobierno, que es el tema de las pensiones. Vaya, pero el tema de las pensiones es el otro gran tema. Sí, hay un montón de cosas inmediatas. La gente espera respuestas inmediatas. La gente quiere enfrentar, o que el gobierno enfrente el tema de la seguridad. La gente está esperando que resuelvan el problema. Le resuelvan de inmediato, le alivien siquiera el tema de la extorsión, que es lo que más afecta a la gente en este caso. Y el tema de pensiones, el problema es que pretender darle una mejor pensión inmediata a los que en este momento están jubilándose o por jubilarse, eso no es nada fácil, porque no puedes tomar decisiones para resolver un problema inmediato. No estoy diciendo que no se pueda, estoy diciendo que se vuelve complicado, hay que hacer una serie de trabajos previos y por consiguiente, para mí, la comisión ad hoc que se formó en la junta directiva y que ya están los nombres, debería en el tema de pensiones pedir cooperación internacional, me parece a mí, para garantizarse el análisis técnico financiero para aquellas reformas que nos deben de llevar no a estar poniéndole parches a la ley, sino que de una vez por todas establecer una ley de pensiones que satisfaga las necesidades. Ahora, también hay que entender que el tema, igual que otros, en este caso específico, la pensión depende también de tu ahorro y depende de lo que el Estado pague por tu dinero. Entonces, echarle la culpa a las AFP es la cosa más fácil de este mundo. Y venir a decir, por ejemplo, regresemos al pasado. Ahí están cayendo unos a ver, Jorge, regresemos al pasado, pero hay que reconocer que es una bomba de tiempo, ¿no? No hay ninguna duda, porque y hay que resolverlo. Es que hasta ahora no se sentía tanto porque no había gente jubilándose. Sí. Pero resulta que son las maestras, mujeres que están ahora entrando a y esa le salen fase. Con 250. Esta mañana veía el testimonio pesos en uno de nuestros noticieros de una maestra que gana como $1,100. Y cuando llegó a hacer el cálculo le dijeron 300. Que le tocaban como $220. $220. Y eso ya al final que casi terminó desmayada, ¿no? Como tal. Pero ahora ese es un elemento más que suma a esos grandes desafíos macroeconómicos que el país tiene. Claro. Y la deuda. Sin menospreciar la deuda. Sin lugar a duda de que el tema de fiscal y de una reforma fiscal o de un ajuste fiscal es ineludible y va a tener que entrar inminente. O sea, en términos... Tiene que hacerse. Bueno, hay un elemento, yo diría, favorable. Yo acabo de leer el informe de la misión reciente del Fondo Monetario Internacional y da algunas señales, digamos, que positivas. Por ejemplo, el reconocimiento de que la economía creció 2.5 el año pasado. Con este gobierno actual. El año pasado, 2.5, y hubo una reducción del déficit al 2.7, no lo que estaba planteado en la ley de responsabilidad fiscal, y es donde la observación esa, en términos a quien más le compete, en términos del cumplimiento de la ley, es al gobierno central, porque ahí habría que discutir todo el aspecto de las remuneraciones y que se han incrementado y la carga administrativa y de gasto fijo es demasiado en momentos en los cuales lo que se necesita es mejorar los servicios básicos de la población. Entonces, por eso yo digo de que el momento es oportuno para quienes apoyamos el desarrollo local, creo que así lo vemos, en términos de que el tema entre en agenda nacional desde el primer día del gobierno entrante. Yo creo que ese es el mensaje positivo.
y que ojalá que exista la voluntad política para entrar definitivamente a la discusión del desarrollo local, de su financiamiento a través de diferentes fuentes. Y yo creo que eso está claro, no creo que, sino he leído el Plan Cuscatlán y está expresamente ahí referido a la importancia de la descentralización y el desarrollo local. ¿Qué implica para ustedes el cerrar los oídos y no escuchar estos planteamientos que han hecho organismos internacionales como el Fondo Monetario, que advirtió que no era conveniente? Lo ha dicho FUSADE, como ya lo hemos estudiado, y otros economistas, incluso creo que hasta el mismo ministro de Hacienda pues dijo que no era conveniente en algún momento hacer esta alteración dentro del para tema el modelo centralista, ¿no? No es inconveniente, y así ha pasado. O sea, tú, como economista y como experto en desarrollo local, Rafael, ¿usted le da la razón de la alegría y la victoria que en algún momento lograron los alcaldes? No, es que yo no lo expreso en esos términos. Yo lo veo que es una oportunidad del país de entrar a un acuerdo nacional a favor del desarrollo local, y que hay que aprovechar la oportunidad en beneficio de la población. ¿Hay que retroceder con esta acción entonces? No, pero se puede llegar a un acuerdo, a un entendimiento. Usted dice realizar cuanto antes el nuevo, esto es parte de las recomendaciones, ya por ir un poco aterrizando en el tema, realizar cuanto antes el nuevo censo de la población, ya que esta información es indispensable para asignar adecuadamente recursos, dice, a las alcaldías, que es un buen elemento también, pues no sabemos cuántos somos ahora. Eso es uno. Ajá. Pero el otro tema es la aplicación de la Ley de Ordenamiento Territorial, también, sí, donde los alcaldes tienen que prepararse y hacer sus planes, o el plan municipal, y luego, obviamente, así quedó diseñado esta vez, la suma, la junta de alcaldes departamentales, pues igual el proyecto de desarrollo departamental, sí, y en ese marco es donde puede verse la inversión, no simplemente un plumazo de 2%. Creo además que es la oportunidad, tal como dices tú, porque es imposible no escuchar lo dicho, no solo por los técnicos, ¿sí?, nacionales, sino también por los organismos internacionales. Yo estoy convencido que el presidente electo va a buscar una especie de renegociación de la deuda por las dificultades con que se va a encontrar. Y obviamente allí estos organismos internacionales tendrán peso, porque al final se renegocia con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial. Entiendo y ahí que es no hay... Solo sí, déjame decirte, y ahí es importante la voluntad de los Estados Unidos, no nos engañemos. Los organismos internacionales que hemos mencionado tienen en ellos, hay una enorme incidencia de la voluntad de los Estados Unidos, y creo que el presidente ha hecho un esfuerzo para que en su viaje caminara hacia eso, hacia una serie de aspectos donde culmine con eso. Y obviamente el tema del que más nos preocupa a los ciudadanos es el señalamiento de subirle 2 puntos al IVA. A mí me preocupa porque lo que significa para la gente. Claro. Pero peor aún, cuando hay un estudio claro que hizo el ministro Tarcís, por ejemplo, donde queda claro que si se compra el 80% de los bienes y servicios en bolsa, nos estaríamos ahorrando más de 180 millones de dólares, es decir, sí, casi 2 puntos del IVA. A ver. Basta con, en lugar de estar con licitaciones donde se deje el diezmo, pasar a una forma transparente de adquisición de bienes. Solo para mencionar un detalle, lo que trato de decir, y comparto el criterio, que es necesario sentarse a una discusión, un debate profundo sobre qué cosa hay que cambiar. En todo periodo de transición de gobierno surgen diferentes intervenciones, y yo recuerdo que una que predomina en esto es aquella de que el nuevo gobierno va a tener que hacer ajustes importantes, ¿verdad?, en esa materia. Casi lo insinuábamos, Rafael, sí, hace unos minutos. Cuando recurrimos a organismos internacionales, hay un plan de ajuste que le rehuye cualquier gobierno, porque estamos hablando de hacer, obviamente, tomar medidas como lo del IVA, que decía que no cualquiera se echa ese hombro, ese muerto al hombro, entre otras acciones, ¿no? Sí,
es natural, digamos, de que esto sucede en el periodo de transición, pero también un aspecto favorable para el presidente electo es su capital político en estos momentos. Yo creo que, como el ingeniero Villacorta expresa en términos de entrar a una renegociación, para mí la clave está, y vuelvo a insistir, disculpe Ernesto, es que es el momento de poner el tema del desarrollo local en la agenda nacional. Ese para mí es el elemento principal, y poder llegar a un acuerdo sobre el financiamiento del desarrollo local tiene que ver con la recuperación del control territorial, tiene que ver con la prevención de la violencia, tiene que ver con minimizar la emigración irregular y con el ataque a la pobreza. O sea que hay suficientes elementos o razonamientos de fondo para entrar a promover y fortalecer el desarrollo local en el país. A ver, dice Moisés Marín, en junio Comures y representantes de partidos deben reunirse, Ernesto, para discutir más democráticamente el tema FODES, y creería que el presidente electo estaría de acuerdo, pues él mismo propuso categóricamente el aumento. Yo recuerdo que también él, a la hora de reunirse en su campaña, hablaba de esto, ¿no? Claro. Y de hecho creo que él ha sentado oposición, él que no es que esté en contra de que no se haga, lo que pasa es que hay que ver las condiciones y de una forma programada, ¿no? Creo que eso fue lo que planteaba. Sí, habría que hacer reformas a la ley del FODES para garantizarse los candados estos de los que hemos hablado. Correcto. Ahora, hay que reconocer que el desarrollo local urge, pero también urge que los alcaldes rindan cuentas. Y yo creo que ahí hay una deuda fuerte de las alcaldías, ¿no? Sí, o no informan o no nos damos cuenta, ¿verdad? Carlos Araujo nos escribe también acá y dice, no satanicemos a la mayoría de buenos alcaldes por unos pocos que abusan. La primera línea de atención ciudadana son las alcaldías, descentralización, ahora a exigir más transparencia. Creo que eso va en consonancia de lo que yo estoy diciendo, porque sí, de alguna manera, como lo establecen los organismos, de alguna manera un gasto con escasa rendición de cuentas es lo que hemos tenido también en la mayoría de las alcaldías. O no informan, o no comunican, o no nos informamos nosotros también de cómo ellos rinden cuentas de los gastos que se hacen. El tiempo se me fue, quiero agradecerles a nombre de todo el país. Rafael, gracias por haberme acompañado. No, gracias a usted, Ernesto, un gusto compartir con el ingeniero. Gracias, también, Jorge Villacorta, gracias también, Ernesto, agradecidos, gusto, ¿verdad? A nombre de todo nuestro público que está pendiente a esta hora de la mañana, y por supuesto, como siempre, atentos a nuestra señal y de cómo seguimos marcando el pulso del análisis del periodismo de opinión en temas tan importantes como el que este día hemos puesto en perspectiva de nuestros invitados. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, conversamos con la Procuradora General de la República, la licenciada Sonia Cortés de Madrid, y vamos a hablar de su interés. ¿Por qué razón ella tiene interés para reelegirse a un cuarto periodo en el cargo? Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Son las 7:24. En esta segunda parte del programa me acompaña la licenciada Sonia Cortés de Madrid, actual Procuradora General de la República, quien busca reelegirse para un cuarto periodo. Ella también es magistrada suplente de la Sala de lo Constitucional. Bienvenida. Gracias por acompañarnos, licenciada. Gracias a usted, licenciado, por este espacio. A ver, cuéntenos un poco su interés por buscar una reelección. De ser electa por los partidos políticos, estaríamos hablando de un cuarto periodo. Así es, un cuarto periodo. Y la pregunta que se viene inmediatamente es el porqué de una cuarta reelección. Y mucho más cuando hace unos meses yo estaba intentando llegar a la Corte Suprema de Justicia.
Bueno, la realidad que la como magistrada propietaria, pero quedó como magistrada suplente. Sí, también hay que recordar que magistrada suplente sí había sido electa en el 2006, sí, pero en cualquiera de las salas, porque sí, cuando uno no es electo por la Asamblea Legislativa en la sala de lo constitucional, puede fungir a llamamiento de cualquiera de los propietarios en cualquiera de las otras 3 salas. Esa fue mi función desde el 2006 hasta el 2010, que fui electa Procuradora General de la República. Me llamaron de la sala de lo civil, de lo contencioso administrativo y de lo penal. Así es que esto de ser magistrada suplente en la sala de lo constitucional también consideraba yo que era un buen reto, y por eso acepté en ese momento. También debo de aclarar que mi pretensión al querer llegar a la Corte Suprema de Justicia es porque desde la Procuraduría he observado algunas áreas donde también coincidimos, hay intereses que se pueden trabajar desde allá por aclarar algún tipo de duda, el porqué de mi interés. Sí. Uno de ellos, solo había de ejemplo, es el interés superior del niño, la niña y adolescente, que creo yo que podemos trabajarlo también desde aquella área. Y ahorita que han quedado pues conformada la nueva corte con personas que conocen familia, como la licenciada Marina Marenco de Torrento, pues eso en alguna manera me satisface, puesto que sé que esa área también va a estar cubierta. Sí, siempre hay detractores en esto, y hay quienes critican muchísimo ese interés suyo por querer acaparar cargos. No, lo que pasa es que esto es una cuestión de carrera. El servicio público viene siendo en una persona que se dedica a eso, viene a ser parte de la carrera de su vida. Y por eso es que yo quiero hacer de todos conocido que tengo alrededor de 40 años de estar en el servicio público, y aparte de eso 3 años como abogada independiente, lo cual igual me permitió estar, yo les digo, en el lugar inverso, o sea, frente al escritorio, haciendo peticiones en lugar de estar respondiendo a las mismas. ¿Sí? Así es que también sé qué es eso de la espera, la petición, la zozobra de que le van a resolver a uno de una u otra manera. Entiende muy bien el problema, lo conoce muy bien para poder decir, bueno, así es, hay que manos a la obra de resultar electa, ¿no? Y más hoy en la Procuraduría, con estos 3 periodos, que es una escuela grandísima, la Procuraduría cada vez más crece en todos sus casi servicios. 10 años en la Procuraduría, ¿verdad? 9 años. 9 años, sí, son casi 10 años. ¿Sí? Estamos ahí. Es electo para 3 años. Para 3 años. Y la misma Constitución establece que puede ser una persona reelegida, y ese ha sido las circunstancias en mi vida. Es una fortaleza, lo ve como una fortaleza y no más como una crítica, como insisto, de sus detractores. ¿Qué piensa de sus detractores? Siempre hay estos 2 sectores, ¿verdad? Unas personas que van a avalar, y mucho más las que conocen el trabajo que se está haciendo, e igual, pues como en todas partes, en el momento que uno va caminando en ese ejercicio, pues va creando anticuerpos, y es en alguna medida en minoría, porque eso sí también debo de aclararlo, no es que todas las personas no crean en una reelección, son personas específicas, mucho más aquellas que tienen interés, por ejemplo, o algunas posiblemente que en el transcurso de búsqueda del servicio no salieron las cosas como pensaban que iban a salir. Recordemos que solamente en el proceso de mediación es un ganar-ganar. De ahí en la mayoría siempre habrá un ganador y un perdedor, a alguien que se le cumplen sus expectativas y otra persona que posiblemente no. Ahí se crea un anticuerpo, y es lo que va generando como aquella sensación de que en la Procuraduría no me ayudaron, en la Procuraduría solamente ayudan a la mujer, ahí es por gusto. Claro, también aquí debo de aunar que con las disculpas del caso, hay un 10% de nuestro personal que, a pesar de la concientización y de la sensibilización que hago desde mi primer día que tomé cartas como titular, no quieren ceder, porque son personas que realmente que no nacieron para ser servidoras públicas. Esto del servicio público uno tiene que demostrarlo día a día con todos los usuarios o las usuarias, siendo empática. Si uno no se pone en los zapatos de la persona usuaria, quien
valga acá la aclaración, cada vez conoce más sus derechos, entonces no estamos en nada. Y frente al resto de sus competidores, que por cierto vamos a aprovechar porque son muchos, ¿no? Vamos a darles espacio, vamos a ver cómo podemos abrir también el espacio a ellos. Frente al resto de competidores, ¿no es una ventaja la que usted tiene estar en el cargo, como en su momento también muchos estudiosos consideran que deberían los funcionarios que aspiran a una reelección separarse de los cargos para entrar en iguales condiciones? ¿Qué piensa usted del proceso? Es que estamos en... Y no en el caso muy en particular, hablamos de la Fiscalía, por ejemplo, que fue otro de los puntos críticos, que se decía, bueno, quiere reelegirse y nosotros también estamos queriendo ser tomados en consideración, pero él tiene una ventaja. ¿No cree usted que hay un vacío ahí en esto? No. Es esa idea que ahorita usted se está generando, esa percepción queda... No es nueva. Esto lo recojo de las discusiones anteriores, de elección de segundo grado. Pero que lo estamos tocando en este momento, esto queda desvirtuado con el inicio de esta entrevista, porque al mismo tiempo, así como puede ser una ventaja, igual hemos iniciado esta conversación pensando que puede ser una desventaja, porque yo estoy ya expuesta, yo ya he demostrado con mi trabajo si funciono o no funciono, y ahí está toda una... O sea, tiene sus pros y sus contras, gama de servicios. Se somete a que cualquiera lo apedree. Correcto, así ¿verdad? es, o sea que esto no le favorece a uno, al contrario, uno queda completamente acá expuesto a la población usuaria, y mucho más en mi caso, que ese ha sido mi papel primordial, enseñarle a la población y mucho más a la mujer a que cuando ella llega a la Procuraduría no llega en ningún momento a solicitar un favor y a solicitar una caridad, llega a ejercer derechos. Entonces la persona está muy empoderada de ellos e igual los ejerce, igual los practica e igual exige. Entonces tenemos que la Procuraduría siempre debe de ir a ese ritmo o incluso adelantándose a toda esa situación. Siente que ha hecho, pero no se ha hecho todavía lo suficiente, que falta. Obviamente en un trabajo siempre hay. Solo para cerrar un poco el ciclo y entrar en esto, me voy a ir a la pausa. ¿No hay un conflicto de interés en estar como magistrada? ¿Cómo combina ambas funciones? No, ahí también es necesaria una aclaración. Lo que la ley en el fondo prohíbe es el ejercicio de dos funciones. ¿Por qué? Porque no podría, por ejemplo, percibir el salario del mismo erario público. Entonces, la ley allí es clara de ¿Usted que no recibe salario de la Corte Suprema? En ningún momento. Ahí solamente estaría a un llamado, si es que me llamaran a ejercer, a ocupar el cargo de magistrada, en ausencia por cualquier circunstancia ahí sí del titular. Ahí sí recibiría, cosa de que hasta hoy no lo he hecho ni lo haré, porque pues es cuestión bien de lógica que un funcionario más expuesto a todo al público y a esta sociedad que cada día es más contralora, exponerme a decir voy a recibir 2 salarios, eso y también no va dentro de mis principios. Entonces no, aquí únicamente se trata de que no puedo ejercer el cargo 2 veces. ¿Qué pasa? La duda, que cuando la misma ley, porque esto está establecido en la ley orgánica de la Procuraduría, no aclaró que era magistrado suplente, cuando dice no podrán ser procuradores los magistrados, pero hay un vacío ahí. Tendría que haber dicho los magistrados propietarios o que estén ejerciendo el cargo de magistrados, ellos o ellas no podrán ejercer el cargo de procurador o procuradora. Como no se dice, pues entonces se entiende que genera el vacío y ha dado lugar a varias interpretaciones. Y me aclara de que no es que está en funciones. Por supuesto, únicamente es cuando se acepta el llamado para dar cobertura, es que entra. Ahí no hay un conflicto, la ley no lo establece, de recibir un salario dejando la Procuraduría. ¿Cómo se separa ambas funciones cuando es llamada? En el caso de que yo fuera nombrada procuradora, tendría que ser así como lo hice en mi primer periodo, que yo era también igual magistrada, suplente, y tuve que exonerarme. Igual tendría que operar en este momento. Entonces su elección en algún momento puede creerse que fue simplemente por requisitos, entonces de llenarla como magistrada suplente.
Al parecer, en ese momento, en la Asamblea no se apreció la ley interna de la Procuraduría, porque más que todo se estaba enfocando a ir a desempeñar el cargo allá. Entonces, lo consideraron que igual, el mismo análisis, que mientras no ejerciera yo 2 cargos al mismo tiempo, pues no hay ningún problema, porque eso se trata, no percibir salario alguno. Entonces creo yo que ahí estamos. ¿Qué sentido tiene haberla electa magistrado suplente? Perdóneme la. Bueno, como se trata de una escogitación que tuvo a bien hacerla. Por cierto, la llevó a usted a ser escrutada, cuestionada, criticada. Pues, fue duro ese paso que llevó. Mire, ¿no? Solamente para hablar del tema en sí. Cerremos este ciclo después de la pausa. Y quiero hablar también de cómo está la Procuraduría y qué es lo nuevo que usted en todo caso viene a ofrecer. ¿Le parece? Bien, me parece. A la pausa. Gracias por estar en sintonía de nuestro programa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerde sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Hoy a las 6 de la tarde, Astrid Dávalos y este servidor vamos a conversar sobre temas de país. Vamos a hacer una lectura precisa sobre estos ángulos en los que se maneja la discusión del FODES. Estarán con nosotros el empresario Francisco Bolaños, el economista Alberto Arena y también el exalcalde Carlos Rivas Zamora. Así es que desde ya usted no se lo vaya a perder. Continuamos en esta conversación con la licenciada Sonia Cortés de Madrid, Procuradora General de la República y candidata a una reelección. Actualmente es también magistrada suplente de la Sala de lo Constitucional. Decía de que su paso para cerrar este ciclo, porque quiero conocer qué cosas elementales hay en la Procuraduría para saber las razones por las cuales usted quiere continuar en el cargo. A ver, su paso por la elección a magistrada suplente fue seriamente cuestionada. Fue muy duro, ¿no? Fueron momentos de coyuntura muy duros, licenciada. Sí, así es, fue un proceso bastante fuerte donde hubo expresiones de violencia hacia la mujer, pues específicamente. Y yo traté de mantenerme un poco con bajo perfil, únicamente dejando fluir las cosas. Y creo que fue la mejor posición de mi parte. Estuvo a punto de ser electa como magistrada propietaria, ¿no? Recordemos que pues entre tanto candidato pues y candidata, pues igual cualquiera uno u otro podía salir electo. El problema fue que se entramparon con mi nombre como queriendo decir que yo era la causante del atraso. Y una cuota partidaria, ¿no se considera una cuota de partido? No, para nada, yo lo he demostrado con creces dentro de la Procuraduría. La Procuraduría es una institución donde usted puede conocer a muchas personas y cada una tiene su ideología, cada quien piensa como pues le conviene o como mejor le plazca. Lo único que hemos eliminado de la institución es el que se haga proselitismo político dentro de la institución. Cuestiones que antes, pues, según dicen, pues se hacían. A mí no me consta porque ya en mi gestión no se hizo. Nadie puede decir que la Procuraduría es de tal o cual partido porque lo componen muchísimas ideologías. Lo que yo he sido bien clara es que no está prohibida ni incluso ni la militancia, pero fuera de horas de oficina. De las 4 en adelante, todas las personas pueden hacer lo que mejor quieran en ese ámbito. Claro. Lo malo es que adentro se ocupen los recursos, el escritorio, el equipo, para hacer algún tipo de actividad en ese sentido. Licenciada, ya se sometió al proceso, ¿no? Sí, ya terminó. No hay un baremo como en algún momento lo estaban haciendo. Es importante, a su criterio, contar para que de alguna manera no sea la persona que vaya a decir yo quiero, sino que sean cualidades evaluativas las que hayan en un proceso. Hasta este momento no sé yo
si la honorable subcomisión pues sí, tiene algún tipo de procedimiento. Entiendo que para era ir la demanda que estableciendo. había, ¿no? Sí, entonces De yo ese eso lo ignoro. Lo que sí sé que es un proceso público. Hemos estado pues ahí viendo que todo ha sido publicitado. Las entrevistas han sido públicas. Sí, públicas, sí. Hubo también apertura para que interviniera la misma sociedad civil. Creo yo que este tema no ha sido tan interesante como fue la elección de la Sala de lo Constitucional, que sí hubo mayor participación. O del caso del fiscal también. O el caso del fiscal igual. Pero igual creo que la Asamblea Legislativa ha cumplido con los requisitos que se le demandan. ¿Qué cosa elemental hay en el trabajo que usted ha venido haciendo y que me haga pensar que sí merece una reelección? Bueno, yo lo expuse tanto en la entrevista, como igual he dejado un documento a lo que llamé logros, o sea, lo concretado, y por supuesto los desafíos que hay en ese balance, donde uno tiene que poner como un poco de interés para saber quién puede llevar adelante la Procuraduría General de la República. Bueno, en los logros he tenido esos frutos específicos en cuanto a la creación de una escuela, la escuela de capacitación para los defensores y defensoras de la Procuraduría. No la tenía antes. La creación de las ludotecas, entendiéndose la ludoteca no solamente como un espacio para cuidar a los niños, sino que va más allá, como es el resguardo de su salud emocional, con lo cual estamos cumpliendo con la Convención de los Derechos del Niño, puesto que el niño y la niña ya no acompañan a su madre, que siempre están con su madre, porque es la que carga en el momento de rompimiento de pareja. Entonces ese niño ya no ve los conflictos que se generan en sus padres. Antes, el niño y la niña aquí en San Salvador, que es la procuraduría más grande, estaban presentes. Con eso estamos violentando derechos de niños y niñas. Eso es de mi creación también. E igual también tenemos en materia penal transversalizada, con ese enfoque de género y de derechos humanos, estamos con proyectos, porque así los llamamos al inicio, proyectos. Después la necesidad hace que se institucionalicen, trabajando con las mujeres privadas de libertad en el centro más grande de privación de libertad, como es el de Ilopango. También no me he estado quieta en el escritorio, he salido fuera, he dejado la comodidad del escritorio y estamos enseñando a las mujeres que sean más emprendedoras, y para lo cual cito como ejemplo una comunidad que se llama Los Toles, con las cuales las mujeres están haciendo prácticas de emprendedurismo y al mismo tiempo están saliendo de círculos de violencia en los cuales se encontraban. Otra creación mía que se ha sido muy efectiva es la instauración de los ejecutores de embargo en materia laboral, porque antes no existía esta figura y de nada servía tener una sentencia victoriosa para el trabajador, porque cuando éste quería hacerla efectiva, ya los bienes habían sido traspasados por el empleador. Hay una ampliación de los servicios que se prestan. Entonces, ¿cómo nosotros, carga con claro, el presupuesto la Procuraduría? Eso es lo más interesante, y qué bueno que usted me lo está platicando, porque todos estos servicios lo hemos hecho con un presupuesto que no ha ido acorde a toda la cantidad de responsabilidades. Surgen nuevas leyes, surgen nuevos mandatos, nuevas responsabilidades, pero el presupuesto ha ido creciendo en una forma más suave, más lenta, y por lo tanto hemos tenido que reinventarnos, reingeniarnos al interior para que con el presupuesto que tenemos salir adelante. Claro que tenemos dificultades, mucho más cuando entra en vigencia las nuevas leyes y nuevas jurisdicciones, como la de la mujer, con los nuevos tribunales. Procuradurías auxiliares que son parte de las funciones. Tenemos, ¿no?, 17 procuradurías. Aparte de eso, estamos enfrentándonos en este momento a la nueva jurisdicción contencioso administrativa, en lo cual igual la Procuraduría forma parte elemental de la misma. Entonces formamos equipos al inicio ad hoc, después personas, abogadas y abogados que sirvan de defensores, enlaces a nivel regional, porque sí están
distribuido a los tribunales y después, claro, se va expandiendo el servicio en todas las procuradurías para dar un servicio generalizado. O sea, se Entonces, hacen malabares. Sí, malabares. En este con momento, el presupuesto, sabiendo la demanda, correcto, y la ampliación de servicios, sí, que hay que dar. Entonces, muchos de estos servicios estamos, digamos, ahorita en un 50-60%. ¿Qué es lo que pretendo? Yo ya lo hablé en la entrevista. Este sería, si me concede la confianza la Asamblea Legislativa, sería mi último periodo. Pero ahí sí espero yo dejar instaurado dentro de toditas las procuradurías las unidades de atención especializada con sus equipos multidisciplinarios, como la ley manda, una ludoteca por cada procuraduría, porque apenas tenemos 5 ya instaladas y 5 para en estos momentos equiparla, y nos quedarían pendientes 7, y el resto de ejecutores de embargo que también son completamente necesarios. Aparte de eso, estamos trabajando con un código de ética que ya pronto lo vamos a dar a conocer, y la nueva ley orgánica de la Procuraduría. Esas son cuestiones pendientes que, si es una persona nueva, ahorita primero no podría darse por enterada de un solo, de todo. ¿No? Sí. Así es que, y ahí se corre el tiempo. Se corre el tiempo. Así es que ese es ahorita el interés de por poder el cual concluir con su tendríamos que aspiración. concluir. Así es. A ver, vamos a ver. El proceso de elección de la Procuraduría debe cumplir con la jurisprudencia constitucional. Un informe de FUSADE que también se suma a otros. Voy a hacer una pausa. Vamos a darle lectura a los comentarios que usted nos está haciendo esta mañana. Gracias por sintonizarnos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a ir ya a la parte concluyente de nuestra conversación esta mañana con la actual Procuradora General de la República y aspirante también a un cuarto periodo, si así lo decide la Asamblea Legislativa. El 13 de abril concluye el plazo para el cual fue electa al cargo doña Sonia. El 13. A ver, el proceso de elección de la Procuraduría dice FUSADE debe de cumplir con la jurisprudencia constitucional. Sí, no, yo estoy muy de acuerdo en ello, porque hoy que ellos mencionan el aspecto constitucional, institución a la que yo respeto y reconozco todos sus méritos, ellos mencionan la jurisprudencia constitucional, viene a mi mente también el proceso ese escabroso en el cual me sometí, y una de las, digamos, debilidades que veían en mi candidatura como magistrada es que como procuradora no había yo ejercido o no tenía como el suficiente bagaje en conocimiento constitucional. Claro. Entonces me llama mucho la atención porque en la Constitución, pues claro, están enunciados todos los principios, todos los derechos, pero la concreción de esos derechos no hay un espacio mejor para ejercerlos, para concretarlos que la misma Procuraduría. Si nosotros hablamos de la familia, que es la base fundamental de la sociedad, pues eso tiene base constitucional. La defensa para la persona, la defensa individual, base constitucional. Para nosotros es vida el principio de inocencia, por ejemplo, y todos los artículos que hablan sobre los derechos de las personas. Y ya no se diga todito el texto constitucional. Entonces a mí me llamaba, me daba como cierta curiosidad y me preguntaba a mí misma cómo es que una persona no puede saber o ignora que todita la Constitución está ya desarrollada en el servicio que proporciona a una población, como repito una vez más, demandante en la Procuraduría. Todo lo que una persona necesita en cuanto a defensa de derechos lo encuentra dentro de la Procuraduría, definiéndola como el gran bufete de abogados
de los pobres, porque eso es lo que nosotros somos, los claro, que no la tienen, atención directa de los que quienes no necesitan tienen medios para pagar un abogado defensor. Ahí estamos nosotros. Y hemos hecho a veces el ejercicio, ¿qué sería de una población si no existiese la Procuraduría? Fuera completamente un caos, porque no tendrían dónde acudir y llegarían, siendo así bastante fatalistas, hasta el ejercicio de la misma defensa de derechos, lo cual sería realmente catastrófico. Así es que para mí el ser titular de la Procuraduría General de la República es en verdad un privilegio y es un gran honor servir a la población. ¿Tiene los votos? Porque para elegirse tiene que contarse con los votos pertinentes en la Asamblea Legislativa, ¿no? Podría igual sentirme como en el momento que estábamos pujando para la sala de lo constitucional. No, que yo prefería en mi gusto haber estado en la sala de lo civil, pero pues no podría decir si tengo los votos, porque acordémonos que es un colegiado, claro. Son 84 voluntades con 56 que se pongan de acuerdo, porque debe ser con mayoría calificada. Sí. Entonces podríamos optar a ese cargo. Si no, pues bueno, se tiene como una especie de evaluación, entiendo que la subcomisión lo ha tenido, ¿no? La subcomisión no tiene un baremo concreto, como en algún momento lo han estado pidiendo FUSADES y otros organismos, que en algún momento pues esto sometiera a consideración de una forma mucho más, digamos, expedito el proceso, la elaboración del baremo, entre otros aspectos importantes, ¿no? Tendría que ver como una regulación a priori en todo proceso, no estar improvisando en el momento. Y esa fue la crítica que muchos le hicieron a los baremos, porque debieron sentarse reglas claras, pero desde antes de que comenzara la elección, no en el momento. Porque que estaban improvisándose, yo llevo uno, yo tengo el mío. Igual tuvieron debería de establecerse, como establece FUSADES, un baremo ya específico. Trabajarlo, tener reglas claras para que también los aspirantes sepamos, ¿verdad?, si contamos con esas credenciales. Bueno, hay mayoría calificada en su elección, ¿no? Para Procuraduría, 56, sí. Para la Procuraduría General de la República, para el Ministerio Público en general, es mayoría calificada. Sí. ¿Cuál es su expectativa, el mayor reto que se debe de tener en la Procuraduría? Bueno, seguir trabajando sobre aspectos específicos como es la integridad pública, que ese es un tema que ahorita para nosotros es elemental. Seguir institucionalizando aquellos servicios que por el momento se encuentran como proyectos. Seguir concientizando a todos los servidores públicos para que de verdad den un servicio con calidad y calidez, que es lo que requiere nuestra población. Y finalmente, pues, estar comprometido completamente con la institución. Me pregunta acá nuestro un amigo, don Nelson García, el abogado: Neto, los defensores públicos se encuentran en una abismal desventaja de recursos frente a los fiscales. Eso es muy cierto. El doctor García, Nelson García, es una persona que conoce muy bien la situación de los defensores, claro, porque se ven en el campo, pues, así como el doctor que camina en un ámbito judicial, sabe muy bien cuál es nuestra desventaja, y lo podemos ver en el presupuesto. El presupuesto, cosa que yo no estoy completamente en desacuerdo, debe seguirse fortaleciendo la fiscalía, pero igual, así como se fortalece la fiscalía, que pues persigue el delito y vela por los derechos de la sociedad, igual debe fortalecerse a la Procuraduría, porque no hay otra institución que represente tanto un rol de prevención como lo es la Procuraduría General de la República. Entonces, el día que nosotros le demos la misma importancia a ese rol persecutor y al rol de prevención, entonces podemos decir que estamos llevando justicia a nuestra población. Mientras tanto, pues seguiremos siempre solo apagando fuegos. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerle que me haya acompañado.
vamos a buscar el mecanismo, digamos, más idóneo para poder darle también apertura al resto de candidatos. Son 30 candidatos los que hay que aspiran por la Procuraduría General de la República. Vamos a buscar ese mecanismo. Gracias por haberme invitado. Gracias a usted y gracias por permitirme dirigir a la población. Gracias, los espero en radio hoy a las 6 de la tarde. Estará muy interesante. Pásenla bien y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.